Buenas tardes, profesor. En esta ocasión mi grupo y yo vamos a poner un experimento de parámetros de resonancia de un sistema más resorte. Los integrantes, es mi persona, la delegada, Pamela Bufferi, y Vitalín Estrada, Alessandro Mendoza, Yanira Puertas y Aisha Pique. El índice. Vamos a empezar por introducción, aplicación, objetivos, marco teórico, desarrollo experimental, discusión, resultados y al final conclusiones. En la introducción, el estudio examinó la ausencia mecánica de un sistema más resorte mediante la exclusión acústica sin contacto, lo que permitió obtener mediciones precisas a partir del modelo oscilador de configuramiento. Se determinaron la frecuencia natural, la frecuencia de resonancia, el factor de calidad y el coeficiente de configuramiento. La comparación de los resultados teóricos experimentales confirmó la validez del modelo y la importancia de la resonancia en la dinámica del sistema. Y la conclusión más del compañero Eric. Yo voy a proceder a poner la parte de la motivación. Nuestra motivación es simple: entender perfectamente el fenómeno de la resonancia. Como usted obviamente sabrá, el fenómeno de la resonancia obviamente se da cuando una fuerza externa aplica una fuerza a un objeto directamente a su ritmo natural. Esto ocurre que las vibraciones sean más fáciles y grandes. Y lo importante que nosotros aplicamos acá es que para evitar que haya algún tipo de contacto o algún fallo o error de medición, evitamos y solamente permitimos que haya el tipo de contacto mediante el aire o el sonido, lo cual nos permite tener datos más precisos. Siguiente, por favor. Igualmente también procederé a hacer la parte de objetivos, donde la principal fue determinar la constante de resorte y la frecuencia natural del mismo, mediante métodos estáticos. También la frecuencia de la resonancia, la cual era estimar la frecuencia de la resonancia mediante la excitación acústica, y el amortiguamiento, lo cual era principalmente para calcular el factor de calidad. Mi compañera procederá a hacer la parte de marco teórico. En el marco teórico tenemos la ecuación del movimiento, la cual es la ecuación del movimiento del sistema masa resorte con amortiguamiento viscoso y excitación armónica. Esta es la ecuación diferencial del sistema de masa resorte. Y para un sistema débilmente amortiguado, la frecuencia natural no amortiguada es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de k sobre r. Pasamos a la resonancia y factor de calidad. La amplitud máxima se alcanza cuando la frecuencia de excitación se acerca a la frecuencia natural. Esto es similar a cuando se empuja a alguien en un columpio, y si empujas a su ritmo natural, el columpio va aumentando la velocidad. Como punto 2 tenemos que el factor de calidad es una medida de la agudeza del pico de resonancia. Esto significa que la resonancia es muy estrecha y muy alta, y a su vez es aguda y peligrosa. Como tercer punto tenemos el coeficiente de amortiguamiento adimensional, el cual es el factor inversamente relacionado con la frecuencia natural de amortiguamiento adimensional. Bueno, yo les voy a hablar sobre el desarrollo experimental. Para comenzar, nuestros materiales fueron el resorte, la masa colgante, que en este caso usamos, teóricamente tenemos que usar una masa de 500 gramos, pero en este caso estamos usando la mitad, que sería 0.250 gramos. Y el parlante, que tiene que ser un parlante bastante fuerte para que produzca la suficiente fuerza para que el resorte se logre mover con la masa que tiene encima. Después el soporte, que es para que el sistema esté fuera de contacto, de cualquier contacto, ya sea el piso o cualquier movimiento que pueda afectar nuestro experimento. La regla para medir cuánta distancia tiene el resorte y medir la distancia inicial y la distancia final que va a producir nuestra masa. Los cables, que son para unir el resorte con nuestro sistema, y el smartphone, que se supone que con eso usamos la aplicación de Firefox para poder hacer nuestra gráfica de nuestro sistema.
el puntaje es sencillo. Solamente agarramos nuestro resorte y lo unimos a nuestro sistema, que lo mantiene fuera de cualquier contacto, ya sea de la misma mesa o de que podamos tocar nosotros. La cosa es que esté en el aire. Después, la unión, ponemos unas masas, un soporte, y después le colocamos el parlante por debajo, que la boquilla del parlante donde sale el sonido esté perpendicularmente hacia el resorte. Y ya, eso sería todo el ensamblaje. Ahora, les deseo preguntar, la medición, la regla graduada, ¿esto para qué lo usamos? Es para medir la distancia del resorte cuando está sin masas y después que está con las masas. Pues el celular se usa para la aplicación Firefox, como le dije, para medir las amplitudes mediante esa aplicación. Y esto serían nuestras masas, como le estamos usando 0.250 kilogramos, sería la masa de L y la variación cuando ponemos las masas va variando a veces un poquito más, un poquito menos. Después le pongo las variables en los datos. La variable independiente en este caso sería la frecuencia de excitación, ya que esta la pusimos nosotros mediante el generador de tonos, que sería la bocina, y en este caso estamos usando entre 5 Hz con pasos de 0.5 Hz. Y la variable dependiente sería la amplitud de oscilación que usamos con nuestra aplicación Firefox, que esa nos debería dar 23 frecuencias. Después lo controlada, el tipo controlada sería la masa suspendida, ya que nosotros podemos añadir y quitar masa, la constante de resorte, que eso ya es por cierto defecto del resorte que estamos usando, la distancia del parlante con la masa, que eso es importante. Lo recomendable es ponerlo un poco cerca, ya que el parlante no suele tener tanta fuerza para poder moverlo. Y después las condiciones ambientales, ¿no? Que eso sí no podemos usar mucho eso. Ahora le doy paso a mi compañero. La relevancia del experimento era relevante en los universitarios, ya que les lleva conceptos fundamentales de la física y la ingeniería, y permite que el estudiante comprenda fenómenos oscilatorios reales en sistemas físicos, mecánicos, eléctricos, acústicos y estructurales. Este experimento también hace posible medir cómo un sistema, responde a diferentes frecuencias y a lo que normalmente se ve de manera teórica. También fomenta el pensamiento crítico en los estudiantes, los cuales deben de interpretar discrepancias entre la teoría y los resultados reales, los cuales fortalecen un razonamiento científico, en la capacidad de modelar e interpretar los resultados físicos del experimento. Ya, en esta parte se puede decir que viene una explicación sobre la parte creativa que tuvimos, sobre todo la parte en la que discutimos diferentes procedimientos, por ejemplo, el que hicimos, también la parte en que discutimos los resultados, y también luego de eso tuvimos una pequeña reflexión sobre qué aprendimos. Por ejemplo, inicialmente, antes de conseguir la idea de nuestro prototipo, nos prevalíamos a los finales, dentro de las dos elecciones, uno que combinaba un prototipo de un hilo y un parlante que era una onda estacionaria, y nuestro segundo prototipo era la masa resorte necesitada por el sonido. A las finales seleccionamos este prototipo debido a que es más sencillo, pero también tuvimos un problema, el cual era que si manteníamos el altavoz o el parlante junto con el prototipo, podría decir que generábamos nuevas variables que no podemos considerar tanto, aparte de que van a completar el experimento, pues necesitamos que sea muy asequible, y esa es parte de ser universitario, optimizar el proceso. Así que, como carecíamos tanto de información y luego de mucha investigación, pudimos determinar que es posible aislar, aunque era algo muy obvio, pero
debido al contexto, pudimos decidir que era posible aislar nuestro ensamble, mejor dicho, separando el altavoz en una mesa diferente. Es decir, que aquí hubiera una mesa y en este el altavoz, y de esta manera no habría resonancia mecánica, sino solo acústica. Y determinar los parámetros de nuestra resonancia sería mucho más sencillo. Ya luego de eso realizamos las mediciones, y entre ellas fue la frecuencia natural por el método estático y la curva de respuesta en frecuencia del barrido alrededor de él. Es simplemente lo que explicó mi compañero. Y se emitió cierta frecuencia, pero mejor dicho, primero colocamos las pesas. Inicialmente tenemos la distancia natural del muelle o resorte. Una vez colgadas las pesas, tenemos una variación de longitud. Esa variación de longitud, reemplazadas en las fórmulas, como ves, vamos a usar frecuencias de cierta manera algo pequeñas, y también el sistema es muy sencillo. Es posible usar la fórmula común, que es velocidad angular igual a la raíz de K sobre N. Y de esta manera determinamos nuestro K. Y gracias a eso, nuestro K es igual a 2 pi sobre, mucho, sí, 2 pi sobre frecuencia. Y de esa manera podemos determinar nuestra frecuencia natural igual que de 3.5. Y gracias a la frecuencia natural podemos en fin usar diferentes frecuencias, emitir diferentes frecuencias por el altavoz. Y esas frecuencias tienen que estar cercanas a 3.5, ya sea por debajo o por encima. O sea, 3.4, 3, 3.6, 3.7. Después de eso, seguimos debatiendo cómo realizar estos procedimientos y determinamos que, luego de realizar la curva, teníamos que analizarla. Y al analizarla, tuvimos diferentes datos, como la frecuencia de resonancia, que técnicamente es la amplitud máxima de la frecuencia emitida. Es decir, si teóricamente tenemos que nuestra frecuencia natural de nuestro resorte es 3.5 y a esa frecuencia, la amplitud del resorte debe ser la máxima, experimentalmente obtuvimos que nuestra frecuencia de resonancia o la frecuencia máxima de forma experimental es de 3.52. 3.50. La inicial era 3.52. El cual es una excelente excelente coincidencia con el modelo. ¿Ya? Luego de eso, determinamos el ancho a medida de potencia, que técnicamente es nuestra frecuencia de resonancia subdividida sobre la raíz de 2. Y una vez realizado eso, obtenemos dos frecuencias, a la izquierda y derecha del pico máximo. Y al analizar esas frecuencias, simplemente debemos hacer su variación. Y la frecuencia del lado derecho del lado izquierdo nos resulta 0.40 Hz. Es muy necesario eso porque vamos a determinar el factor de calidad, que técnicamente es nuestra frecuencia de resonancia sobre la variación de la frecuencia. Y gracias a eso obtuvimos un meme. Simplemente antes de obtener este resultado, o antes de redondearlo, creo que era 8.75, realizamos varias mediciones, pero este es el más adecuado, pues nuestro factor de calidad sea superior o sea cada vez mayor, implica que nuestro procedimiento ha sido correcto, pues obtuvimos menos factores de calidad de 8, incluso, y simplemente tomamos los mejores valores. Y también, luego de eso, simplemente dividimos 1 sobre 2 factor de calidad y obtenemos un coeficiente de abatimiento de 0,06. Ya. Y lo importante de esto es que realizamos el proceso de experimentación. Nos debatimos, discutimos, de cierta manera aprendimos mediante la investigación, la experimentación y todo eso. Por ejemplo, nuestra frecuencia de resonancia se observa claramente y coincide con la frecuencia teórica de 3.5 y de 3.52. El valor de K muestra cómo el almacenamiento controla la nitidez del pico de resonancia. Esto quiere decir que era muy alto y gracias a eso la precisión de nuestro pico de resonancia, nuestra amplitud máxima, era bastante aceptable. Y las mayores limitaciones vienen de la resolución de frecuencia del barrido. Nuestra frecuencia tenía una incertidumbre algo grande, probablemente era el que más afectaba, pues usábamos la aplicación de Playbox y la brecha era de 0,5 Hz. Si hubiéramos usado
cámara lenta, otras alternativas que también consideramos, pero que nos iban a dificultar más el proceso, pudimos obtener un mejor barrido. La lectura de amplitudes, el video y regla. También esto consideramos, mejor dicho, es nuestra limitante, mejor dicho, nuestra incertidumbre. Pues la regla, con una menor precisión, nos hubiera facilitado, o mejor dicho, nos hubiera ayudado a tener mayor precisión. Tenemos el acoplamiento no perfectamente controlado. Es decir, que muchas variables, incluso el arma del experimento, no en una ocasión, sino en varias ocasiones, pues no todo se hace en el mismo día, afectan y también contribuyen a la incertidumbre de nuestro experimento. Y de esta manera, hemos usado correctamente o simplemente destacamos la importancia de estimar las incertidumbres considerando todos los factores de errores que podemos tener y también el uso de modelos que es muy sencillo y que nos permite describir el sistema real comparando el teórico y el experimental con instrumentos y materiales demasiado asequibles, lo que nos permite, nos ayuda a destacarnos como estudiantes universitarios. En los resultados del análisis tenemos que nuestro experimento ha validado un 0.6% de error con la frecuencia de resonancia experimental. Demostró una coincidencia notable con la frecuencia teórica. El ancho de banda salió con 0.40. El factor de calidad con 8.75, lo cual indica que las propiedades de resonancia fueron determinadas en un sistema presente del factor de calidad. Y el coeficiente de amortiguamiento, el cual fue un valor muy bajo, de 0.057. Esto indica que fue compatible con las pérdidas mínimas por fricción del aire y pequeñas oscilaciones laterales. Y finalmente llegamos a la parte de las conclusiones. Con el experimento realizado llegamos a 3 conclusiones claves. La primera, la teoría funciona, pues realizado con la experimentación, con los datos experimentales y los datos teóricos, al haber un bajo porcentaje de error, demostramos que nuestra teoría es correcta. También el éxito metodológico. Logramos mediciones mucho más limpias y confiables gracias a nuestra técnica, lo cual evitaba que hubiera contacto entre la fuente de sonido y la masa. También el sistema característico, finalmente con estos datos puros pudimos calcular el factor relativo de aumento caracterizado como completo cuánta energía pierde el sistema. Por ende, validamos la teoría, comprobamos una metodología superior y obtuvimos resultados de alta precisión. Muchas gracias. Gracias.